Hola con todos, estamos aquí con el profesor Espinosa León, quien nos va a dar su breve criterio acerca de la pregunta número 3 de la consulta popular, que hace referencia a las empresas de comunicación privada y a las entidades financieras privadas, las cuales no podrán participar en otro tipo de negociación que no sean los de su competencia. Buenas tardes, doctor. Nosotros primeramente queremos que nos dé un comentario general acerca de la consulta popular. ¿Usted qué opina de que se haga esta consulta? ¿Qué opina acerca del contenido y que se muestre? Más allá de los esquemas jurídicos, la consulta popular es un intento de reposicionamiento del gobierno y medir las fuerzas con los otros sectores que estén enfrentados realmente. Creo que más que una cuestión jurídica es una cuestión política que está de fondo. Con lo que es la pregunta número 3 de las entidades de comunicación, las empresas de comunicación privada y las entidades financieras privadas que no van a poder invertir en otro tipo de negocios, ¿usted qué opina? Las dos primeras preguntas creo que son las más importantes de toda la consulta, ¿no? Y las más polémicas. En cuanto a la reconstitución o la reconformación del Consejo de la Judicatura por una parte, y por otra el hecho de si es que se puede nombrar una comisión tripartita nombrada por X, Y, Z ente para manejar la cuestión judicial. Entonces las otras preguntas vienen a ser casi como un relleno, digamos, frente a toda la consulta, ¿no? Igual la pregunta de los toros, de si es que se debe propiciar maltrato a los animales en los espectáculos públicos, todo este tipo de temas. Ahora, con respecto a la pregunta número 3, hay que recordar que en la Constitución estaba previsto este tema de la prohibición de que los sistemas financieros, en el artículo 312, los sistemas financieros, los grupos financieros, mantengan algún tipo de vínculos con las empresas informativas. Esto es notorio incluso por la transacción, digámoslo así, que se realizó en Teleamazonas en la venta de las acciones que poseía Fidel Egas a sus trabajadores y a un grupo de empresarial peruano, ¿no? Es decir, en este caso ya se había tratado esto, incluso en las disposiciones transitorias, en el régimen transitorio también de la Constitución, ¿no? Entonces creo que es un hecho reiterativo más bien ante todo, ¿no? Y la innovación, la modificación que uno podría tener en cuenta es que ya no solamente son los sectores financieros, sino las mismas empresas informativas no podrían tener ningún otro tipo de negocio vinculado. ¿Cómo podríamos denominar a las empresas privadas de carácter nacional? Bueno, al margen de cómo está en este momento el espacio radioeléctrico, el espacio de las repetidoras televisivas, uno entendería que las empresas nacionales son, por ejemplo, Ecuavisa, o Teleamazonas, ¿no? O también RTS, por ejemplo. Claro. Serían las empresas repetidoras. Y más que todo viene ahí el centro de la disputa, si UHF o VHF son los esquemas de difusión, de divulgación, los distintos puntos de vista y la influencia sobre la opinión pública. Es decir, en este caso el hecho político se ha centrado en la disputa entre los grupos empresariales privados y el gobierno, ¿no? Claro, pero entonces, según el objetivo de esta pregunta es evitar el conflicto de intereses, pero, o sea, ¿qué nos podría hacer de notar que en una empresa del Estado no va a haber un conflicto de intereses? De hecho, todo va a estar mediado por intereses en el fondo, ¿no? Sino que aquí un poco está tratando de establecerse quién mantiene la batuta, que sería en este caso el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno sería el que dictamina, el que establece cuáles son las normas a seguir, las pautas a seguir. Todos vemos en los canales incautados, en el canal del Estado, que de hecho hay una influencia de quién es poseedor del medio, ¿no? Entonces, prácticamente esta pregunta no poseería objetividad, o sea, porque... Hay un principio que es bastante polémico en cuanto al manejo de los medios, ¿no? Y la prensa y la televisión, que es la objetividad. Y si, por ejemplo, uno se pone a ver realmente cuáles son los espacios de objetividad, casi no existen. Porque al seleccionar las noticias, al poner matices en las noticias, estamos ya dando una característica particular de cada medio, ¿no? Sea este privado o sea estatal. Entonces ahí lo que puede mediar un poco para resolver el conflicto, pero no tampoco tendremos un carácter eminentemente objetivo, sería cuál es el bien público. Y también incluso el bien público estaría determinado por cuáles son los intereses de cada sector. Si el sector privado o el sector público. ¿Cómo usted le tomaría las emisiones que se hacen por internet?
viene a ser una empresa de comunicación pública o privada? Bueno, el Internet es un espacio nuevo, ¿no? Justo Claro, es un espacio sumamente nuevo en donde hay regulaciones que no acaban de definirse. Entonces, Internet, ¿cómo podría definirse como estatal? ¿No? Si bien es cierto, las líneas de fibra óptica, la forma de transmitir los datos tienen que estar reguladas por el Estado, pero ¿cómo se puede controlar eso? Si es un universo y es un mundo virtual en realidad. Si se va construyendo frente a eso. Claro. De hecho, también es un espacio en donde se ve que hay una influencia muy grande. Por ejemplo, creo yo, de una manera evidente, que lo que sucedió en Medio Oriente es la influencia de Internet y el concepto de democracia occidental sobre los jóvenes, sobre un nuevo grupo emergente en Medio Oriente, frente a las ideas del islamismo y todas las ideas presentes en esos sectores, ¿no? Claro. O el panarabismo, es decir, el Internet tiene una condición especial, peculiar en este caso, ¿no? Igual. ¿Por qué? Porque también en este caso interactúan las personas que son receptores. Digamos que hay un intento de feedback, ¿no? en Internet, ¿no? Si uno habla en el Twitter o si se manifiesta, está presente en el Twitter, en el Facebook, sería este tipo de presencias. De acuerdo al alcance de esta pregunta, ¿usted cree que también se le está incluyendo el Internet o no al hablar de empresas privadas? Ahora sí, ya no se estaría incluyendo Internet, ¿no? Porque en este caso más bien serían las formas habituales de transmisión, las formas habituales de comunicación, ¿no? Como esencialmente serían el radio y la radio y la televisión, serían los dos puntos esenciales, ¿no? Los dos centros básicos para tratar de manejar ese tipo de información, de control, ese tipo de regulación, si quieren. Según su opinión, ¿cómo afectaría esta reforma constitucional en los ámbitos de la libertad de asociación y empresa? Pero ¿cómo afectaría en sí, en manera general, al comunicador? A ver, hay algunas contradicciones, por ejemplo, ¿no? Del artículo 16 hasta el artículo 20 se habla de la comunicación en la Constitución. Entonces se habla de la cláusula de conciencia, que son garantías constitucionales, se habla de varios temas, y la posibilidad de acceso libre a la información. Entonces, estos términos, por ejemplo, estos conceptos como la libertad, vienen a convertirse en un escenario de disputa, insisto otra vez, ante todo política. Es decir, claro, si nosotros establecemos nuestras premisas desde un discurso liberal y eminentemente jurídico, va a haber un atentado en este caso a la libertad, en la forma como se puede concebir la idea de libertad, ¿no? De asociación y de expresión. Pero se podría trascender desde algunas ópticas, desde algunas miradas diferentes, que estaría por delante. Si bien el derecho a la privacidad estaría en conflicto varios esquemas, ¿no? El derecho a la intimidad, el derecho a la buena reputación. Evidentemente se ve una violación de derechos en cuanto a esta pregunta, si es que lograse... Si es que uno va en un hecho eminentemente circunscrito a lo legal, sí habría una violación en este caso. Y desde un punto de vista como ciudadano, y no dándole al lado jurídico, ¿cómo ve usted lo que se pretende hacer con las empresas de comunicación privada? A ver, ahí incorporar este nuevo ámbito, este nuevo concepto, el de ciudadanía, significa que todas las personas podríamos, como estaba establecido incluso legalmente, todas las personas estaríamos la opción, la potestad de fundar medios de comunicación. Pero esto requiere insumos, requiere un factor económico notorio, ¿no? Entonces, lo que se trataría es de posibilitar que la ciudadanía como tal intervenga en estos procesos de comunicación. Ahora, claro, siempre ha habido una polémica, si esta es una ley si estos principios están manejándose en realidad de comunicación o son solamente frente a los medios de comunicación. Que los medios de comunicación son una parte, ¿no? De la forma tan amplia, tan extensa que significa el hecho de la circunscripción de la comunicación. Entonces la ciudadanía trataría de buscar, o se estaría en nombre de tratar de buscar que la ciudadanía se visibilice, sea visible en el proceso de la comunicación y el manejo mediático. Claro, o sea, sería más justo que esta pregunta abarcara a las empresas de comunicación en total, si es que lo quiere hacer, no delimitar a privada o a pública, sino en ese aspecto sería hasta discriminatorio ver cuál empresa entra en esta reforma y cuál no. Claro, pero aquí viene una trayectoria, porque desde los años 80 para adelante el escenario ha estado marcado por la disputa entre lo privado y lo público, ¿no?
como ustedes recordarán de pronto que casi siempre de un tiempo atrás acá se decía que lo público es lo ineficiente, lo que no sirve, ¿no? Y en realidad lo que se ha hecho en este momento es reposicionar lo público, ¿no? Digamos, para algunos en desmedro de lo privado y para otros en perjuicio de lo privado o en confrontación con lo privado, ¿no? Entonces, si hay esa disputa, es decir, entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios adecuados, los escenarios idóneos para llevar adelante cualquier tipo de reforma política en el país, jurídica y política, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, existían las leyes Trolle, ¿no? En donde se intentaba privatizar todos estos temas, igual. Y el problema no está tanto en la ley, porque si uno ve lo que decía la ley de comunicación, desde mediados de los años 70, se dice muchas cosas que no se cumplen. Que, por ejemplo, las personas que tenían que ejercer el papel en los medios deberían ser tituladas en comunicación. Y casi ningún medio privado ha respetado eso. Y claro, hay que ver los escenarios, ¿no? Ya de pronto en los escenarios propios de los medios hay muchas cuestiones contradictorias en el espacio laboral y todos estos temas, ¿no? Es decir, también sí hay razones un poco para apuntalar este tipo de reformas, porque no se ha manejado de una manera idónea, de una manera transparente también por parte de los medios, ¿no? Y los medios han sido verdaderos actores políticos en el país. Y según su criterio, ¿usted ve necesaria esta pregunta como consulta popular? Como consulta popular, no. Yo creo que en realidad la consulta se desvanece, ¿no? Por principio, porque yo creo que el tema que justamente ha sido puesto en escenario por los medios, ha sido profundizado en los medios. No digo que la gente deba sentir seguridad en la sociedad, pero los medios han sido los que han matizado el concepto, el discurso de la inseguridad. Entonces no creo que se pueda discutir, no se pueda atacar la hipotética inseguridad con reformas jurídicas tan parciales. Es decir, yo voy a traer en este caso a gente que va a proceder de una manera tal o cual, ¿no?